El cielo sobre el valle no se oscureció gradualmente. Fue devorado por una masa de nubes de un violeta amoratado, hinchadas con la violencia contenida de una década de sequía y negligencia. El viento, que habitualmente susurraba entre los robles antiguos, ahora aullaba con una cadencia gutural, un sonido que vibraba en los huesos y hacía temblar los cimientos de la tierra misma, presagiando una catástrofe bíblica. Abajo, en la cuenca geográfica que acunaba a la comunidad rural, las luces de las granjas parpadeaban y morían una tras otra, como velas apagadas por el aliento de un gigante invisible, dejando solo sombras alargadas y el olor metálico y eléctrico del ozono que saturaba el aire denso y sofocante. No era simplemente una tormenta lo que se aproximaba desde el horizonte fracturado. Era un juicio final atmosférico, una entidad viva y furiosa que avanzaba para reclamar lo que el hombre había corrompido, borrando la línea entre el cielo y la tierra en un caos de agua y furia. En el límite norte de la propiedad, donde la cerca de alambre de púas oxidado marcaba la frontera entre la tradición y la codicia, los carteles amarillos y negros de la corporación Morales brillaban con una luminosidad tóxica bajo los relámpagos estroboscópicos. Futura zona de inundación, propiedad privada, rezaban las letras industriales, frías y desprovistas de humanidad, clavadas como estacas en el corazón del suelo fértil. Detrás de ellos, las siluetas de las excavadoras y las grúas permanecían inmóviles, bestias de hierro dormidas que aguardaban el colapso de la última resistencia para devorar los escombros. Estas máquinas, con sus mandíbulas de acero y orugas cubiertas de barro seco, representaban una amenaza más insidiosa que el huracán. La certeza de un borrado histórico, la promesa de que después de la lluvia no quedaría nada más que concreto y agua estancada, sepultando generaciones de sudor y sangre bajo la superficie de una represa hidroeléctrica diseñada para el lucro de unos pocos. Elena, una mujer de 50 años con el rostro curtido por el sol y marcado por líneas de expresión que trazaban un mapa de pérdidas y resistencias, no miraba hacia las máquinas, sino hacia las ventanas de su propia casa. Sus manos, fuertes y callosas, empuñaban un martillo con una precisión rítmica y desesperada, clavando tablones de madera contrachapada sobre los cristales expuestos de la fachada principal. Cada golpe del martillo era una declaración de guerra, un rechazo sonoro a la inevitabilidad del destino que todos los demás en el pueblo habían aceptado con resignación cabizbaja. No había pánico en sus movimientos, solo una eficiencia estoica y una tensión muscular que revelaba la adrenalina corriendo bajo su piel. Se movía como un soldado fortificando la última trinchera, consciente de que la retirada no era una opción estratégica, sino una traición a su propia identidad. El sonido de la radio de emergencia, un dispositivo de plástico agrietado posado sobre la barandilla del porche, cortaba el aire con estática agresiva y advertencias apocalípticas. La voz del locutor, distorsionada y cargada de urgencia, imploraba la evacuación inmediata de todas las zonas bajas, citando niveles de precipitación sin precedentes y el riesgo inminente de desbordamiento de los ríos locales. Sin embargo, para Elena, esas palabras eran ruido de fondo, irrelevantes frente a la realidad tangible de su hogar ancestral. La casa, una estructura de madera y piedra que había resistido un siglo de inviernos, gemía bajo la presión barométrica, sus vigas crujiendo como las costillas de un animal anciano que se prepara para recibir un golpe mortal. Ella sabía que si abandonaba la casa esa noche, si dejaba que la tormenta o los hombres de Morales entraran sin resistencia, el espíritu del lugar se rompería para siempre, y con él lo poco que le quedaba de vida.
Dentro de la cocina, donde el aire estaba impregnado con el aroma persistente de hierbas secas y café rancio, la presencia de su difunto marido era casi física, una sombra reconfortante y dolorosa que ocupaba los espacios vacíos. Elena entró para buscar más clavos y su mirada se detuvo por una fracción de segundo en el rifle de caza colgado sobre la chimenea apagada, un Winchester viejo pero impecablemente mantenido, con la madera de la culata pulida por el uso constante. Ese rifle no era solo un arma, era un testamento, el símbolo de una lucha que había comenzado años atrás, cuando las primeras ofertas de compra se transformaron en amenazas veladas y accidentes sospechosos. Tocar el metal frío del cañón le trajo un recuerdo fugaz de la voz de él, ronca y firme, jurando que nunca venderían, que la tierra no tenía precio porque contenía los huesos de sus padres y la promesa de su futuro. Una promesa ahora truncada. La pregunta dramática que flotaba en el ambiente cargado no era si la casa resistiría el viento, sino si el alma de Elena podría soportar la soledad aplastante del asedio que se avecinaba. ¿Era su resistencia un acto de valentía suprema o la locura de una mujer que no sabía cómo dejar ir el pasado? Mientras llenaba sus bolsillos con munición y cerraba los postigos traseros con un golpe seco, Elena sentía el peso de esa duda como una piedra en el estómago, pero la enterraba bajo capas de determinación pragmática. Estaba sola contra la furia de la naturaleza y la malicia del hombre. Una figura solitaria en el vasto tablero de ajedrez del valle, dispuesta a ser el rey, la reina y el peón, en una partida que ya estaba amañada en su contra. La soledad no era un vacío para ella, sino una armadura. Nadie más a quien perder, nadie más a quien ver sufrir, solo ella y la tormenta. Finalmente, el primer trueno real estalló directamente sobre la casa, un sonido ensordecedor que hizo vibrar los dientes de Elena y sacudió el polvo de las vigas del techo. La lluvia comenzó a caer, no como gotas, sino como sábanas de plomo líquido, golpeando el techo de chapa con un estruendo que ahogaba cualquier pensamiento coherente. Elena salió al porche una última vez, empapándose al instante, y miró hacia el camino de entrada que pronto se convertiría en un río de lodo intransitable. No había luces de coches, no había ayuda en camino, solo la oscuridad absoluta que se tragaba el mundo. Con una respiración profunda que llenó sus pulmones de aire húmedo y frío, entró, cerró la puerta principal con doble cerrojo y deslizó el pasador de hierro forjado. El mundo exterior había dejado de existir. Ahora su universo se reducía a estas 4 paredes y estaba lista para defenderlo hasta la última consecuencia. El interior de la casa respiraba con un ritmo asmático, marcado por el goteo constante de las filtraciones que Elena intentaba contener con una colección dispar de cubos y ollas oxidadas distribuidas estratégicamente por el pasillo. La humedad había colonizado el papel pintado de flores marchitas, creando mapas de moho que se expandían como fronteras de países olvidados, un testimonio visual de la decadencia que la rodeaba. Elena se movía por la cocina con la economía de movimientos de quien ha vivido en el mismo espacio durante décadas. Sus botas de goma chirriando suavemente sobre el linóleo desgastado, mientras verificaba las reservas de agua y comida enlatada. No era pobreza lo que se respiraba allí, sino una austeridad monástica, una elección deliberada de mantener el tiempo congelado en una era donde las cosas se reparaban en lugar de desecharse. Aunque la casa misma pareciera estar perdiendo esa batalla contra los elementos y el abandono progresivo de su estructura. Cada objeto en la sala de estar funcionaba como un ancla emocional que la ataba a ese suelo, impidiéndole flotar hacia la seguridad del éxodo que ocurría afuera. El sillón de cuero agrietado frente a la televisión apagada
conservaba la forma del cuerpo de su marido, una depresión fantasma que Elena evitaba tocar por miedo a disipar la escasa calidez que en su mente aún emanaba de él. Las fotografías en blanco y negro sobre la repisa no eran meros adornos, eran documentos legales de su existencia. Pruebas de que su linaje había domado ese valle mucho antes de que los abogados y los ingenieros de la ciudad decidieran que su hogar era un obstáculo para el progreso hidroeléctrico. Quedarse no era un capricho suicida, era un acto de preservación histórica. Si ella se iba, la memoria de 3 generaciones se disolvería en el lodo y el olvido burocrático. A través la ventana de la cocina, que ofrecía una vista panorámica del camino principal, Elena observaba el desfile fúnebre de sus vecinos abandonando el valle. Camionetas cargadas hasta el tope con colchones, muebles y jaulas de animales se arrastraban por el barro, sus luces traseras rojas sangrando en la neblina grisácea como heridas abiertas en la tarde. El miedo era palpable incluso a la distancia. Se veía en la postura encorvada de los conductores y en los rostros pálidos de los niños pegados a los cristales empañados. La comunidad se estaba desmembrando, cediendo ante el pánico inducido por los boletines meteorológicos y las presiones sutiles de la inmobiliaria, dejando atrás un pueblo fantasma de estructuras vacías que pronto serían devoradas por la inundación o por las excavadoras de Morales. Elena sintió una punzada de traición, no hacia ellos, sino hacia la fragilidad de los lazos que supuestamente unían a la gente con su tierra. En medio de ese éxodo caótico, una bicicleta pequeña se desvió del flujo principal y subió tambaleándose por el camino de grava hacia la granja de Elena. Era Lucas, el hijo de 12 años de sus vecinos más cercanos. Un niño con ojos grandes y observadores que solía refugiarse en la biblioteca improvisada de Elena para escapar de la realidad alcohólica de su propio hogar. Llegó empapado, con la respiración entrecortada y una mochila escolar que parecía pesar más que él, cargando la ansiedad de un adulto en sus hombros estrechos. No dijo nada al principio. Solo se quedó allí, en el umbral del porche, mirando a Elena con una mezcla de súplica y despedida, como si esperara que ella, la mujer más fuerte que conocía, tuviera un plan mágico para detener la lluvia y hacer que los camiones de mudanza dieran la vuelta. Elena salió al porche, ignorando el viento que le azotaba la cara, y se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Lucas, limpiando una mancha de barro de su mejilla con una ternura que rara vez se permitía mostrar. El niño le extendió una pequeña linterna de dinamo, un regalo ingenuo, pero cargado de significado práctico, y le susurró que su padre decía que la presa no aguantaría, que el agua borraría todo antes del amanecer. Elena aceptó el objeto como si fuera una reliquia sagrada, sintiendo el temblor en las manos del chico, y le prometió que estaría bien, mintiéndole con la serenidad necesaria para que él pudiera irse sin culpa. Verlo pedalear de vuelta hacia el coche de su familia, una figura diminuta contra la inmensidad de la tormenta, endureció aún más su corazón. Ahora no solo defendía su pasado, sino la certeza de que alguien debía quedar para ser testigo de lo que sucedería. Poco después de que el coche de Lucas desapareciera en la curva, un vehículo muy diferente emergió de la bruma. Una camioneta negra, blindada y reluciente, que contrastaba obscenamente con el entorno rural y decadente. Los neumáticos de perfil bajo trituraron la grava con arrogancia, mientras el vehículo se detenía frente a la casa, bloqueando visualmente la única salida. No era la policía ni el servicio de rescate, era la encarnación del problema mismo. La puerta del conductor se abrió y descendió Víctor Morales, protegido por un paraguas inmenso, sostenido por uno de sus guardaespaldas, un hombre que parecía más una pared de carne que un ser humano. Morales vestía un traje impecable,
que parecía repeler la suciedad, y su presencia en medio del vendaval era una declaración de poder. Ni siquiera la naturaleza podía tocarlo. Morales caminó hacia el porche con la confianza de quien ya posee el terreno que pisa, deteniéndose justo antes de entrar en la zona seca, donde Elena lo esperaba con los brazos cruzados y la mirada gélida. Él no gritó para hacerse oír sobre el viento. Su voz era untuosa, calculada y proyectada con la claridad de un actor ensayado. Le habló de seguridad, de responsabilidad cívica y de la locura de permanecer en una zona de sacrificio, utilizando palabras que sonaban a preocupación, pero que sabían a amenaza. «Elena, por favor», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos de tiburón. «No tiene sentido morir por un montón de madera podrida. Tengo los papeles en el coche. Firma, sube y te llevamos a un hotel de 5 estrellas. Mañana todo esto será un lago». Elena mantuvo su posición, bloqueando físicamente la entrada a su hogar, y observó cómo los ojos de Morales recorrían la fachada de la casa, no con nostalgia, sino con la codicia de un tasador calculando márgenes de beneficio. Ella sabía que él no estaba allí por altruismo. Necesitaba su firma porque la escritura de su granja era la pieza angular que impedía legalmente el inicio completo de las obras de la presa. Sin su consentimiento o sin su muerte, el proyecto estaba estancado en un limbo jurídico. «Vete de mi propiedad, Víctor», respondió ella con una voz que sonaba como piedras moliéndose. «Tú y yo sabemos que no te importa mi vida, solo te importa que mi cadáver no complique tus permisos de construcción». La máscara de benevolencia de Morales se agrietó por un instante, revelando la frustración y la ira que bullían debajo de su fachada corporativa. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Elena, y bajó la voz a un susurro venenoso que cortó el aire más afilado que el viento. Mencionó a su marido, insinuando cruelmente que su accidente en la serrería años atrás había sido consecuencia de la misma terquedad estúpida que ella exhibía ahora. Fue un golpe bajo, diseñado para desestabilizarla emocionalmente, para hacerla sentir pequeña y culpable. Él murió por nada, Elena. No cometas el mismo error. Esta noche, la naturaleza va a hacer mi trabajo gratis, y nadie va a venir a buscarte cuando el agua suba. Elena sintió la bilis subir por su garganta ante la mención de su esposo, y su mano derecha se crispó, deseando tener el rifle que había dejado adentro. Sin embargo, mantuvo el control, sabiendo que cualquier agresión física le daría a Morales la excusa perfecta para usar a sus empleados de seguridad. Le sostuvo la mirada, sus ojos oscuros, reflejando la tormenta, y le dijo con una calma aterradora que prefería ahogarse en su propia casa que respirar el mismo aire que él en la ciudad. Morales, reconociendo que la negociación había terminado, asintió lentamente, una promesa muda de violencia futura, y dio media vuelta. Antes de subir a su camioneta, hizo un gesto sutil a sus hombres, quienes escanearon el perímetro de la casa con profesional y depredadora. Mientras la camioneta de Morales se alejaba, Elena notó que no se dirigían hacia la autopista de salida, sino que se estacionaban a unos cientos de metros en un recodo elevado del camino, con las luces apagadas. No se habían ido, estaban esperando. Se habían convertido en buitres de metal, aguardando el momento en que la tormenta hiciera el trabajo sucio o les diera la cobertura necesaria para intervenir. La amenaza ya no era solo legal o climática. Ahora había hombres armados y motivados acechando en la oscuridad. Hombres que respondían a un dueño que no podía permitirse perder. El cerco se había cerrado, y la sensación de vulnerabilidad de Elena se transformó en una alerta hiperactiva, cada nervio de su cuerpo tensándose para la batalla inminente. La tormenta, como si hubiera estado esperando la salida del antagonista para reclamar el escenario, redobló su furia. El cielo se abrió completamente, desatando un diluvio que golpeaba las paredes con la
fuerza de martillazos físicos, haciendo que la vieja estructura de madera se quejara en sus cimientos. La radio de emergencia que Elena había dejado encendida en la cocina emitía ahora un pitido continuo de alerta roja. La presa río arriba estaba alcanzando niveles críticos y se habían abierto las compuertas de alivio, lo que significaba que el nivel del agua en el valle subiría drásticamente en las próximas horas. No era una posibilidad, era una sentencia matemática. El tiempo se había convertido en un recurso finito y escaso, deslizándose entre sus dedos como el agua sucia que ya comenzaba a filtrarse por debajo de la puerta trasera. Elena se lanzó a una actividad frenética, tratando de blindar su fortaleza contra el asedio dual. Arrastró muebles pesados para bloquear las puertas secundarias, clavó tablas adicionales sobre las ventanas más expuestas y distribuyó velas y linternas por las habitaciones clave, creando islas de luz en un mar de sombras crecientes. Revisó el generador en el cobertizo anexo, asegurándose de que tuviera combustible suficiente para mantener el congelador y las luces perimetrales funcionando, aunque sabía que el ruido del motor también delataría su posición y su estado de alerta. Cada acción era una plegaria pragmática, un intento de imponer orden en un mundo que se precipitaba hacia el caos absoluto, mientras su mente repasaba una y otra vez el mapa de la casa, buscando puntos débiles y rutas de escape. La noche cayó de golpe, no como una transición gradual, sino como un apagón repentino cuando las últimas luces del pueblo en el valle se extinguieron, tragadas por la inundación o por el colapso de la red eléctrica. Elena se quedó sola en la oscuridad, rodeada por el sonido ensordecedor del viento y la lluvia, una cacofonía que aislaba sus pensamientos y magnificaba su soledad. Se sentó un momento en la cocina, con el rifle sobre las rodillas, y se permitió sentir el peso aplastante de la duda. ¿Era esto valentía o suicidio? La línea era tan delgada que casi había desaparecido. Miró las manos vacías y temblorosas, manos que habían cultivado vida en esa tierra y ahora se preparaban para quitarlas si era necesario. Fue entonces cuando escuchó el sonido inconfundible y aterrador de la tierra cediendo. Un estruendo profundo, como un trueno subterráneo, sacudió la casa y fue seguido por el crujido de árboles centenarios partiéndose como palillos. Elena corrió a la ventana del frente y bajo el resplandor de un relámpago vio la catástrofe. La ladera que bordeaba el único camino de acceso se había derrumbado, sepultando la carretera bajo toneladas de lodo, rocas y troncos destrozados. La camioneta de Morales y sus hombres habían quedado al otro lado del bloqueo, invisibles ahora, pero el derrumbe también significaba algo mucho más definitivo para ella. La vía de escape había desaparecido. Ya no había opción de arrepentimiento, ni posibilidad de rescate tardío. La casa se había convertido en una isla en medio de un océano de tierra y agua, desconectada de la civilización y de cualquier ley humana. Elena retrocedió lentamente de la ventana, sintiendo cómo el frío de la realidad se asentaba en sus huesos. Estaba atrapada en una trampa que ella misma había ayudado a cerrar, confinada con sus fantasmas y con cualquier cosa que la tormenta decidiera arrastrar hasta su puerta. Respiró hondo, cargó una bala en la recámara del rifle con un sonido metálico seco y definitivo, y se preparó para enfrentar la noche más larga de su vida. El setup estaba completo, el juego de supervivencia había comenzado. El aislamiento descendió sobre la casa no como un silencio, sino como una presión física que aplastaba los tímpanos, una sensación claustrofóbica exacerbada por la certeza de que el camino había desaparecido. Elena recorrió el perímetro interior de la planta baja, sus dedos rozando las paredes que vibraban con cada embestida del viento, sintiendo cómo la estructura de madera
absorbía la violencia de la tormenta como un boxeador en el último asalto. La línea telefónica fija, su último cordón umbilical con el mundo civilizado, emitió un chasquido seco y murió, dejando el auricular mudo en su mano, un objeto de plástico inútil que colgó con lentitud deliberada. Ya no había bomberos, ni policía, ni vecinos. La geografía del valle se había reescrito en cuestión de minutos, transformando su hogar en una balsa a la deriva en un océano de barro y oscuridad, donde las reglas de la sociedad civil ya no tenían jurisdicción alguna. El techo, que había aguantado décadas de inviernos rigurosos, comenzó a traicionar su edad bajo el bombardeo implacable del granizo y la lluvia torrencial. Una nueva gotera brotó en el techo del salón, justo encima de la alfombra persa que había pertenecido a su abuela, el agua oscura cayendo con un ritmo sincopado que se sumaba a la cacofonía de la casa. Elena corrió a buscar otro cubo, maldiciendo por lo bajo, sintiendo que la batalla se estaba desplazando de afuera hacia adentro. El enemigo ya no estaba solo en las puertas, sino que se infiltraba por las grietas, invadiendo su santuario. Mientras colocaba el recipiente de metal bajo el chorro, notó que el agua no era clara, sino turbia, teñida de tierra y óxido, como si la casa estuviera sangrando internamente, herida de muerte por la furia de los elementos que la rodeaban. Fue entonces, entre el estruendo de los truenos y el repiqueteo de las goteras, cuando escuchó un sonido que no pertenecía a la orquesta de la tormenta. Era un golpe sordo, pesado y rítmico contra la madera de la puerta principal, un sonido demasiado deliberado para ser una rama rota o escombros voladores. Elena se congeló, el vello de sus brazos erizándose instintivamente, y sus ojos se clavaron en la entrada blindada, esperando ver cómo la madera se astillaba bajo el impacto de un ariete o la bota de uno de los hombres de Morales. El miedo, frío y agudo, le recorrió la espina dorsal. Si habían logrado cruzar el deslizamiento de tierra a pie, significaba que su determinación era homicida y que no se detendrían ante nada para sacarla de allí, viva o muerta, aprovechando la impunidad que otorgaba el caos meteorológico. Con movimientos fluidos y silenciosos, Elena recuperó el rifle Winchester del sofá. Sus manos recordaron la memoria muscular de cacerías pasadas y quitó el seguro con un clic metálico que sonó como un disparo en el silencio tenso de la sala. Se acercó a la puerta, pegándose a la pared lateral para evitar ser un blanco fácil si decidían disparar a través de la madera, y aguzó el oído tratando de filtrar el ruido del viento para captar voces o pasos. «¡Largo de aquí!», gritó con una voz que intentó proyectar autoridad, aunque su garganta estaba seca por la adrenalina. «¿Me oyen? Estoy armada y no dudaré en disparar a quien intente entrar». Nadie respondió. Solo el viento aulló con más fuerza, burlándose de su amenaza, seguido de otro golpe, más débil esta vez, casi como una súplica desesperada o el colapso de un cuerpo exhausto. La duda comenzó a corroer su certeza defensiva. El sonido no tenía la agresividad de una invasión, sino la urgencia patética de un naufragio. Elena, impulsada por una mezcla peligrosa de curiosidad y humanidad, se asomó por la mirilla, pero la oscuridad y la lluvia que azotaba el cristal hacían imposible distinguir nada más que formas borrosas y sombras danzantes. Mordiéndose el labio inferior hasta casi sangrar, tomó una decisión impulsiva. Deslizó el cerrojo superior, mantuvo la cadena de seguridad puesta y entreabrió la puerta unos centímetros. El viento empujó la hoja de madera con una fuerza brutal, casi arrancándosela de las manos, y una ráfaga de lluvia helada le golpeó la cara, cegándola momentáneamente mientras luchaba por mantener el control de la entrada y apuntaba el cañón del rifle hacia el vacío negro del porche. Lo que reveló el haz de luz tembloroso de su linterna no fue un escuadrón de matones corporativos,
sino un bulto informe de ropa empapada y barro colapsado en el suelo del porche, justo en el límite donde la lluvia se convertía en cascada. Parecía un montón de trapos viejos abandonados, hasta que una mano pálida y esquelética emergió de entre los pliegues de tela oscura, aferrándose al marco de la puerta con una fuerza sorprendente para su apariencia frágil. No era un atacante, era una víctima, algo que la tormenta había escupido en su umbral como una ofrenda macabra. Elena, bajando el rifle pero sin soltarlo, sintió que el corazón le daba un vuelco. La figura intentó levantar la cabeza y un destello de cabello blanco y plata brilló bajo la luz, revelando que la intrusa no era un soldado, sino una anciana. El instinto de protección de Elena anuló instantáneamente su paranoia táctica. Soltó la cadena de seguridad y abrió la puerta de par en par, exponiéndose completamente a la furia del temporal. El viento rugió al invadir la casa, tirando cuadros de las paredes y apagando las velas del pasillo, pero Elena se lanzó hacia adelante, soltando el arma para agarrar a la mujer por debajo de los brazos. La anciana pesaba sorprendentemente poco, como un pájaro hueco, pero su ropa estaba tan empapada que añadía una carga de plomo muerto a su cuerpo inerte. Con un gruñido de esfuerzo, Elena tiró de ella, arrastrándola sobre el umbral de madera hacia la seguridad seca del vestíbulo, mientras la lluvia formaba charcos inmediatos de lodo negro alrededor de sus botas. Cerrar la puerta fue una batalla física contra la naturaleza. Elena tuvo que usar todo su peso corporal, empujando con el hombro y las piernas, resbalando en el suelo mojado hasta que logró vencer la resistencia del viento y encajar el cerrojo con un golpe final que resonó como un disparo. El silencio relativo volvió a la casa, solo roto por la respiración agitada de ambas mujeres y el sonido del agua goteando de la ropa de la recién llegada. Elena se dejó caer de rodillas junto a la desconocida, apartando mechones de cabello gris empapado de un rostro que parecía tallado en madera antigua, lleno de arrugas profundas que acumulaban suciedad y sufrimiento. La mujer no se movía, sus ojos estaban cerrados y por un momento aterrador, Elena pensó que había arrastrado un cadáver dentro de su casa, convirtiendo su refugio en una tumba. «Señora, ¿me oye?», preguntó Elena, sacudiéndola suavemente por los hombros, buscando algún signo de vida en ese cuerpo devastado. La abrió los ojos de golpe, revelando unas pupilas oscuras y líquidas, de una profundidad abismal que no mostraban la gratitud esperada, sino un terror primitivo y alerta. No habló, no emitió ningún sonido, pero sus manos engarfiadas se aferraron a la camisa de franela de Elena con una desesperación que dolía, como si estuviera colgando de un precipicio. Elena notó que la mujer no llevaba abrigo ni zapatos adecuados para el terreno, solo un vestido largo y antiguo, de una tela pesada y pasada de moda, desgarrado en los bajos por las zarzas y el lodo, lo que hacía su supervivencia en la intemperie algo biológicamente inexplicable. Elena se levantó rápidamente para buscar toallas y mantas, su mente corriendo a 1000 por hora tratando de procesar la lógica de la situación. ¿De dónde había salido? La granja más cercana estaba a kilómetros y el camino estaba bloqueado. Era imposible que una mujer de esa edad hubiera caminado tal distancia en medio de un ciclón sin morir de hipotermia o ser arrastrada por el viento. Mientras envolvía a la anciana en una manta de lana gruesa, frotando sus brazos vigorosamente para reactivar la circulación, Elena notó algo perturbador. La piel de la mujer estaba helada, sí, pero bajo la suciedad y los moratones recientes había cicatrices antiguas, marcas de quemaduras y cortes que hablaban de una vida de violencia mucho antes de esta tormenta. La anciana seguía sin pronunciar palabra, sus labios azules temblando incontrolablemente, pero sus ojos
Recorrían el vestíbulo de la casa con una intensidad analítica, deteniéndose en los detalles arquitectónicos, en las vigas del techo y en las fotos familiares, como si estuviera confirmando su ubicación en un mapa mental. Elena intentó hacerle preguntas sencillas: su nombre, de dónde venía, si estaba herida, pero solo recibió silencio y una mirada penetrante que la hacía sentir desnuda, juzgada. No era la mirada vacía de la demencia senil. Había una inteligencia afilada y lúcida detrás de ese mutismo, una conciencia plena que hacía que su presencia fuera aún más inquietante. Elena se dio cuenta de que no había rescatado a una abuelita perdida. Había invitado a un enigma a su sala de estar. De repente, las luces de la casa parpadearon una vez, dos veces, con un zumbido eléctrico agonizante, y luego se extinguieron por completo, sumiendo el vestíbulo en una oscuridad absoluta. El generador no había entrado en funcionamiento automáticamente, o quizás algo había cortado la conexión y física en el exterior. «Maldita sea», susurró Elena, sintiendo cómo la tensión en la habitación se disparaba. A tientas buscó la linterna que había dejado en el suelo y al encenderla, el haz de luz blanca cortó las tinieblas, creando sombras alargadas y grotescas que bailaban en las paredes. La oscuridad transformó la casa familiar en un laberinto desconocido y el sonido de la tormenta pareció acercarse, como si las paredes se hubieran vuelto más finas con la ausencia de luz eléctrica. Elena ayudó a la anciana a ponerse en pie y la guió hacia la cocina, donde tenía velas y la estufa de leña que proporcionaría calor sin necesidad de electricidad. La anciana cojeaba visiblemente, apoyando gran parte de su peso en Elena, pero había una dignidad férrea en su postura, una negativa a colapsar completamente. Al sentarla en una silla de madera cerca del fuego que Elena comenzó a avivar, la luz de las llamas iluminó el rostro de la visitante con un resplandor naranja y trémulo, acentuando los surcos de su cara y dándole el aspecto de una profeta bíblica o una bruja de cuento antiguo. La atmósfera cambió drásticamente. Ya no era un drama de supervivencia física, sino un encierro psicológico, un chamber drama, donde cada sombra podía ocultar una verdad o una amenaza. Mientras Elena buscaba el botiquín de primeros auxilios en un armario alto, notó que la anciana aferraba contra su pecho un objeto que no había soltado ni un solo instante, un paquete envuelto en cuero aceitado y plástico grueso atado con cuerdas de cáñamo. Parecía un libro de contabilidad o un diario antiguo, protegido con un celo obsesivo contra el agua. Cuando Elena intentó tocarlo suavemente para apartarlo y revisar si tenía heridas en el pecho, la anciana reaccionó con una rapidez felina, apartando la mano de Elena y emitiendo un sonido gutural de advertencia, protegiendo el paquete como si contuviera su propia alma o los secretos nucleares del mundo. Fue un gesto de desconfianza instintiva que rompió la frágil alianza de salvadora y salvada. Elena retrocedió un paso, levantando las manos en señal de paz, pero su mente comenzó a conectar puntos inquietantes. Esa mujer no era una vagabunda cualquiera. Nadie protegía basura con esa ferocidad y nadie aparecía en medio de una tormenta del siglo sin un propósito o una huida desesperada. La anciana no estaba perdida, estaba escapando. ¿De quién? La respuesta lógica era Morales y sus hombres. Pero, ¿por qué perseguirían a una mujer que parecía estar a un paso de la tumba? Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la habitación. Había dejado entrar un problema mucho mayor que el clima, una variable desconocida que podía ser más peligrosa que la inundación que subía afuera. La anciana, viendo la duda en los ojos de Elena, relajó ligeramente su agarre sobre el paquete, pero no lo soltó.
Con una mano temblorosa señaló hacia la ventana oscurecida de la cocina, hacia la negrura impenetrable del exterior, y luego se llevó un dedo a los labios en un gesto universal de silencio. Sus ojos transmitían un mensaje claro y aterrador. Ellos están ahí fuera y nos están escuchando. Elena miró hacia la ventana, donde la lluvia golpeaba como puñados de grava, y comprendió que el aislamiento ya no era su mayor problema. La soledad había terminado, pero la seguridad también. En ese instante de revelación silenciosa, un ruido metálico resonó desde el sótano, como si alguien o algo hubiera forzado una ventilación. Ambas mujeres se miraron, compartiendo el mismo miedo primal. Elena agarró el rifle que había dejado sobre la mesa, dándose cuenta de que la primera complicación de la noche no era que la luz se hubiera ido, sino que la oscuridad había traído compañía. La casa que ella creía sellada tenía poros que ella desconocía, y ahora, con una desconocida muda y un secreto envuelto en cuero en su cocina, Elena entendió que la verdadera tormenta acababa de comenzar dentro de sus propias paredes. El descenso al sótano se sintió como una inmersión en las entrañas de una bestia moribunda, donde el aire estaba viciado por el olor acre del moho negro y la tierra mojada que comenzaba a reclamar su territorio. Elena bajó los escalones de madera podrida con el rifle en una mano y la linterna en la otra, cada paso crujiendo como una advertencia en la oscuridad opresiva. El haz de luz cortaba las tinieblas, iluminando partículas de polvo que flotaban como espectros microscópicos, pero lo que sus ojos buscaban eran sombras humanas, intrusos que hubieran violado el santuario subterráneo de su hogar. El sonido metálico que habían escuchado arriba se repitió, un chirrido agónico que provenía del rincón más alejado, donde las tuberías antiguas se entrelazaban como venas oxidadas en la pared de piedra desnuda. Su corazón latía con una fuerza dolorosa contra sus costillas, marcando el ritmo de un miedo que no podía permitirse mostrar, consciente de que arriba, una anciana indefensa dependía de su coraje. Al llegar al suelo de tierra batida, el agua ya le cubría los tobillos, un líquido helado y oscuro que se arremolinaba alrededor de sus botas con una intención casi maliciosa. Elena barrió la habitación con la luz, iluminando estanterías llenas de conservas de años pasados, frascos de vidrio que brillaban como ojos observadores en la penumbra. No había nadie allí. El ruido no era una invasión humana, sino la estructura de la casa cediendo bajo la presión hidrostática del exterior. Una de las ventanas del tragaluz, sellada hace años, se estaba combando hacia adentro, el marco de metal gimiendo bajo el peso del lodo y el agua acumulada en el jardín. No era un asesino con un cuchillo, era la física implacable de la naturaleza, una amenaza menos maliciosa pero infinitamente más poderosa e imparable que cualquier matón a sueldo de Morales. Elena se apresuró a reforzar la ventana con lo que encontró a mano: un viejo banco de carpintero y varios sacos de cal endurecida, creando una barricada improvisada contra el colapso inminente. Mientras trabajaba, con el agua helada entumeciendo sus pies, sintió la vibración del trueno atravesar los muros de cimentación, recordándole lo pequeña y frágil que era su fortaleza. Cada palada de esfuerzo físico le servía para quemar la adrenalina del susto, pero no lograba disipar la inquietud profunda que se había instalado en su mente. La casa no era un refugio seguro, era un barco que hacía aguas, y ella era la capitana de una tripulación compuesta por fantasmas y desconocidos. Al terminar, jadeando y sudorosa a pesar del frío, subió las escaleras, cerrando la puerta del sótano con doble vuelta, sellando el horror húmedo abajo para enfrentarse al misterio seco de arriba. De vuelta en la cocina, la escena que encontró fue inquietantemente tranquila.
un cuadro de realismo mágico iluminado por la luz vacilante de las velas. La anciana no se había movido de la silla, pero sus ojos seguían cada movimiento de Elena con una lucidez depredadora que desmentía su fragilidad física aparente. Elena dejó el rifle sobre la mesa, al alcance de la mano, y se acercó con el botiquín, decidida a tratar las heridas de su huésped antes de que la infección o el shock hicieran su trabajo. «Déjame ver eso», murmuró, señalando el corte profundo en la frente de la mujer, donde la sangre seca formaba una costra oscura mezclada con barro. La anciana no se resistió esta vez, inclinando la cabeza con una sumisión real, que parecía más un permiso concedido que una obediencia, permitiendo que Elena invadiera su espacio personal. Al limpiar la suciedad del rostro de la mujer con una gasa empapada en antiséptico, Elena comenzó a descubrir la verdadera geografía de esa piel ajada por el tiempo. No eran solo arrugas lo que marcaba su cara. Había una cicatriz fina y plateada que corría desde la sien hasta la mandíbula, una línea quirúrgica precisa que hablaba de una violencia antigua y calculada. Elena detuvo su mano. Por un segundo, un destello de reconocimiento cruzando su mente como un relámpago lejano. Había visto esa misma marca antes, no en una persona viva, sino en los retratos al óleo que colgaban en el pasillo polvoriento del ayuntamiento, en las pinturas de los fundadores de la ciudad que nadie miraba ya. La coincidencia era imposible, absurda, pero el patrón de la cicatriz era idéntico, una firma de dolor que el tiempo no había logrado borrar por completo. La anciana notó la pausa y alzó la vista, sus ojos negros clavándose en los de Elena con una intensidad que casi dolía, desafiándola a hacer la pregunta que se le había atragantado en la garganta. Pero Elena calló, prefiriendo concentrarse en la tarea mecánica de curar, aplicando vendajes y ungüentos con manos expertas. Mientras trabajaba en las manos de la mujer, notó que los nudillos estaban deformados no por la artritis, sino por fracturas mal curadas. Las manos de alguien que había peleado, trabajado o sido torturado. No eran manos de una vagabunda pasiva. Eran herramientas de supervivencia que habían sido rotas y reconstruidas una y otra vez. Elena sintió una oleada de respeto involuntario. Fuera quien fuera esta mujer, había sobrevivido a infiernos peores que esta tormenta. Una vez terminadas las curas, Elena se movió para preparar algo caliente, un té de hierbas que calmara los nervios destrozados de ambas. Sin pensar, se dirigió a la alacena equivocada buscando la lata de té, confundida por el cansancio. Antes de que pudiera corregirse, la anciana hizo un gesto sutil, señalando con un dedo huesudo hacia un armario bajo cerca del fregadero, el lugar exacto donde la abuela de Elena solía guardar las infusiones medicinales hace 40 años. Un lugar que Elena había vuelto a usar solo recientemente. El gesto fue casual, pero golpeó a Elena con la fuerza de una bofetada. ¿Cómo podía una extraña saber la organización íntima de una cocina en la que supuestamente nunca había estado? La atmósfera en la habitación cambió, cargándose de una electricidad estática hecha de sospecha y asombro. Elena abrió el armario señalado y allí estaba la lata de té, oxidada y familiar. Se giró lentamente hacia la anciana con la lata en la mano como si fuera una prueba incriminatoria. «¿Has estado aquí antes?», preguntó, su voz apenas un susurro sobre el rugido del viento exterior. La anciana no respondió con palabras, pero su rostro se suavizó imperceptiblemente y una sombra de tristeza infinita cruzó sus facciones, como si la pregunta despertara fantasmas que ella había intentado mantener dormidos. No negó ni confirmó, simplemente sostuvo la mirada de Elena, comunicando una verdad silenciosa, que las paredes de esa casa guardaban memorias que no pertenecían solo a la familia de Elena.
Mientras el agua hervía en la estufa de leña, silbando alegremente en contraste con la tensión del ambiente, Elena sirvió 2 tazas de cerámica desportillada. Se sentaron frente a frente en la mesa de madera maciza, como 2 generales en una tregua temporal, compartiendo el calor del líquido y el silencio pesado. La anciana tomó la taza con ambas manos, cerrando los ojos al inhalar el vapor, y por un momento, la máscara de dureza cayó, revelando a una mujer exhausta que encontraba consuelo en un simple acto de humanidad. Elena la observó, intentando descifrar el enigma, sintiendo que cada minuto que pasaba, la historia oficial de su vida y de su propiedad se estaba reescribiendo en presencia de esta testigo muda. De repente, un golpe seco contra la ventana de la cocina las hizo saltar a ambas. No era el viento, era algo sólido, lanzado con intención. Elena agarró el rifle instintivamente y apagó la vela de un manotazo, sumiendo la habitación en la oscuridad táctica. Se acercó a la ventana pegándose a la pared y miró a través de una rendija en los tablones. Afuera, bajo la lluvia torrencial, vio una silueta encapuchada cerca del cobertizo del generador. No era un animal, era un hombre. Morales no había enviado cartas, había enviado lobos. El miedo se transformó en una furia fría. Habían cruzado la línea de la intimidación a la invasión directa. Elena se giró hacia la anciana, poniéndose un dedo en los labios para exigir silencio absoluto, aunque sabía que no era necesario. La anciana ya se había deslizado hacia las sombras, fusionándose con la oscuridad de la habitación como si fuera su elemento natural, sus ojos brillando con una alerta feroz. Elena regresó a la ventana, observando cómo la figura intentaba forzar la puerta del cobertizo con una palanca. Si cortaban la energía de respaldo, perderían el congelador y, peor aún, la iluminación perimetral que Elena podía activar en caso de emergencia. Tenía que actuar, pero disparar a matar era un paso sin retorno que la convertiría en lo que ellos querían, una criminal inestable. Antes de que pudiera decidir, la figura se detuvo y miró hacia la casa, como si sintiera los ojos de Elena sobre él. El relámpago iluminó su rostro por una fracción de segundo. Era uno de los guardias de seguridad de Morales, un hombre con una cicatriz en la mejilla que Elena había visto antes en el pueblo, intimidando a los comerciantes. Él sabía que ella estaba allí. Él sabía que estaba sola. O eso creía él. El hombre sonrió, una mueca grotesca bajo la lluvia, y levantó la palanca en un gesto de saludo burlón, antes de golpear el candado del cobertizo con violencia. El sonido metálico resonó como un disparo, rompiendo la última barrera de civilidad. Elena no disparó al hombre. En su lugar, apuntó al suelo, a unos metros de sus pies, y apretó el gatillo. El estruendo del Winchester dentro de la cocina fue ensordecedor, un trueno doméstico que hizo vibrar los platos en los estantes. El cristal de la ventana estalló hacia afuera y el barro junto a las botas del intruso explotó en un geyser de tierra y agua. El hombre saltó hacia atrás, perdiendo el equilibrio y cayendo en el lodo, la sonrisa borrada de su rostro por el terror puro. Se levantó a trompicones y corrió hacia la oscuridad, desapareciendo en la noche. Elena recargó el arma con manos temblorosas pero firmes. El mensaje había sido entregado. La viuda mordía. La anciana salió de las sombras y asintió, una sola vez, con una aprobación solemne. No había miedo en ella, solo la validación de un estratega que ve a su aliado tomar la decisión correcta. Elena se sintió extrañamente fortalecida por ese gesto. Ya no estaba defendiendo una casa vacía, estaba defendiendo una posición con un testigo. Sin embargo, sabía que el disparo atraería a más de ellos, o los haría volver con tácticas más letales.
La escalada había comenzado y la violencia ya no era una amenaza abstracta, sino una realidad humeante en el cañón de su rifle. Fue en ese momento de calma tensa posterior al disparo cuando escucharon otro sonido, esta vez proveniente de la puerta trasera, la que daba al huerto. Un sollozo, un golpe débil y desesperado. Elena sintió que la sangre se le helaba. Una trampa, un señuelo para hacerla abrir. Se movió sigilosamente hacia la parte trasera de la casa, con la anciana siguiéndola de cerca, empuñando un atizador de hierro de la chimenea con una naturalidad que daba escalofríos. Elena preguntó a través de la puerta cerrada: ¿Quién está ahí? La respuesta fue un hilo de voz infantil, roto por el llanto y el frío. Elena, soy yo, Lucas, por favor. Elena abrió la puerta sin dudarlo, olvidando toda precaución táctica. Lucas cayó en sus brazos, una bola de ropa mojada y terror helado. El niño estaba empapado hasta los huesos, temblando con convulsiones violentas. ¿Qué haces aquí? Te vi irte, exclamó Elena, arrastrándolo hacia el calor de la cocina. El niño, entre dientes castañeteando, explicó que el coche de sus padres se había quedado atascado en el barro cerca del puente, y que cuando intentaron salir, la corriente se llevó el vehículo. Él había logrado saltar antes, pero sus padres... No terminó la frase, solo enterró la cara en el pecho de Elena y lloró con la desesperación de quien ha visto el fin del mundo. La llegada de Lucas cambió todo el cálculo emocional de la noche. Ya no se trataba solo de defender una propiedad o un legado. Ahora había una vida inocente, un futuro que proteger. La anciana se acercó al niño y su rostro, antes duro como la piedra, se transformó en una máscara de compasión dolorosa. Dejó el atizador y comenzó a frotar la espalda del chico, tarareando una melodía baja y gutural, una canción de cuna sin palabras que parecía vibrar en una frecuencia diseñada para calmar el pánico. Elena observó la escena, sintiendo una punzada en el corazón al ver esa conexión instantánea, materna, entre la mujer misteriosa y el niño huérfano de la tormenta. Con Lucas, envuelto en mantas secas y bebiendo el té que originalmente era para ellas, la casa parecía haberse llenado de una humanidad densa y frágil. Elena miró a su alrededor, a las paredes que goteaban, a las ventanas tapiadas, a las velas que se consumían. Todos estamos aferrados a algo, pensó. Todos luchamos por mantener a flote nuestra pequeña balsa en medio del naufragio. Sus ojos se posaron en una fotografía vieja sobre la repisa. Una imagen de ella y su marido construyendo el porche, riendo bajo el sol de un verano que parecía de otro siglo. Era por eso que luchaba, no por la madera, sino por la memoria de esa risa. El silencio se hizo denso, y Elena, con la mirada perdida en la llama de una vela, sintió que el peso de la noche se compartía con millones de almas invisibles que también enfrentaban sus propias tormentas, como si hablara con un viejo amigo que entiende el valor del sacrificio. Susurró al vacío: todos guardamos un objeto, una foto o un rincón que defenderíamos contra cualquier huracán porque contiene nuestra historia. Si tú también tienes ese ancla emocional que no dejarías atrás, cuéntanos cuál es en los comentarios. La frase quedó suspendida en el aire, un puente efímero hacia el mundo exterior, antes de que la realidad brutal del encierro volviera a cerrarse sobre ellos. La anciana, que había estado observando a Lucas dormitar, se levantó repentinamente y caminó hacia la mesa donde había dejado su paquete misterioso. Con dedos ágiles, desató los nudos de cuero, permitiendo que la cubierta se abriera ligeramente. No mostró todo el contenido, pero sacó un objeto pequeño y brillante, una caja de música de metal plateado, grabada con filigranas complejas. La colocó sobre la mesa y le dio en cuerda. La melodía que emanó era tintineante y melancólica, una canción que Elena reconoció al instante.
Era el himno no oficial del valle, una canción folclórica que se cantaba en las fiestas de la cosecha hace 50 años. Una canción que nadie cantaba ya. El sonido de la caja de música pareció actuar como un hechizo, empujando las paredes de la cocina hacia afuera, creando un espacio de nostalgia que desafiaba al terror. Pero la anciana no se detuvo ahí. Sacó un libro encuadernado en piel negra del paquete, un libro que parecía un diario de contabilidad o un registro oficial. Lo abrió en una página marcada con una cinta roja y lo deslizó sobre la mesa hacia Elena. No era un diario personal, eran registros, filas y columnas de nombres, fechas y cifras. Y en el encabezado de la página, un sello oficial de la Constructora Morales, 1974. Elena se inclinó sobre el documento, sus ojos recorriendo las líneas escritas con tinta estilográfica descolorida. Eran listas de pagos, sobornos a funcionarios locales, y al margen notas escritas a mano con una caligrafía agresiva. Incendio Granja Norte, pagado. Accidente aserradero, pendiente. Elena sintió que el aire salía de sus pulmones. Allí estaba, la prueba documental de que el imperio de Morales no se había construido sobre negocios, sino sobre crímenes. Y no solo crímenes pasados. Vio el nombre de su marido con una fecha de hace 5 años y al lado una sola palabra: eliminado. La revelación fue un golpe físico que la hizo tambalearse. Su marido no había muerto por un error de maquinaria, había sido asesinado. La anciana puso una mano sobre la de Elena, apretándola con fuerza, anclándola en el presente. Sus ojos decían: ahora sabes la verdad. Ahora tienes un arma real. Elena miró el rifle y luego el libro, el metal y el papel. Ambos eran mortales, pero el libro tenía el poder de destruir a Morales de una manera que una bala nunca podría. El dolor del duelo se transformó instantáneamente en un deseo de justicia fría y calculadora. Pero el momento de triunfo fue interrumpido por un sonido que heló la sangre en sus venas. El crujido de madera astillándose violentamente en el piso de arriba. No era el viento. Alguien había roto una ventana en el segundo piso. Habían entrado. La advertencia del disparo en el jardín no los había ahuyentado. Los había hecho cambiar de táctica. Ya no intentaban ser discretos. Estaban dentro de la casa. Elena sopló la vela, sumiendo la cocina en la oscuridad total. Agarró el rifle con una mano y el libro con la otra, metiéndoselo a Lucas dentro de su chaqueta. «Al sótano», susurró al oído del niño. «Llévate a la señora al sótano y enciérrate. No abras a nadie que no sea yo. Corre». Lucas, con los ojos desorbitados por el miedo pero obediente, tomó la mano de la anciana y tiró de ella hacia la puerta del pasillo. La anciana dudó un segundo, mirando a Elena con preocupación, pero entendió que su papel era proteger la prueba y al niño. Desaparecieron en la oscuridad del pasillo. Elena se quedó sola en la cocina, escuchando los pasos pesados que crujían en el techo, justo encima de su cabeza. Eran 2, tal vez 3 hombres. Se movían con la confianza de quienes creen que la presa está acorralada. Elena conocía cada tabla que rechinaba en su casa, podía rastrear su posición por el sonido. Se dirigían a la escalera principal, iban a bajar. Ella se pegó a la pared junto al marco de la puerta, respirando lenta y profundamente, convirtiéndose en parte de la sombra. La tormenta afuera alcanzó un crescendo de violencia, los truenos sincronizándose con los latidos de su corazón. Adentro, la casa se había convertido en un campo de batalla tridimensional. Elena sabía que no podía enfrentarlos a todos en un tiroteo abierto. Tenía que usar la casa contra ellos. Recordó la barandilla suelta en el tercer escalón, la alfombra resbaladiza en el rellano, las puertas que se atascaban. Esta era su fortaleza, y ellos eran los invasores. Un haz de luz de 1900. Linterna táctica cortó la oscuridad desde lo alto de la escalera, barriendo el vestíbulo vacío.
«Sabemos que estás ahí, viuda», gritó una voz ronca y distorsionada. «Entrega los papeles y nadie sale herido. Hazlo difícil y quemaremos esto contigo dentro». La amenaza de fuego en una casa de madera era la sentencia de muerte definitiva. Elena apretó los dientes. No iban a negociar, iban a ejecutar. Levantó el rifle, apuntando hacia la base de la escalera, esperando ver las piernas de los intrusos. Pero entonces algo inesperado sucedió. Un sonido melódico comenzó a flotar desde el sótano, débil pero claro. La caja de música. Lucas o la anciana la habían activado, tal vez por accidente, tal vez como señal. La melodía tintineante subió por las tablas del suelo, llenando el silencio tenso con una inocencia surrealista. Los hombres arriba se detuvieron, confundidos. «¿Qué carajo es eso?», murmuró uno. Esa distracción fue todo lo que Elena necesitó. Salió de la cocina, corriendo en calcetines para no hacer ruido, y se deslizó hacia la biblioteca, el único cuarto con una puerta de roble macizo y cerrojo interior. Si querían llegar al sótano, tendrían que pasar por ella. Se encerró dentro, arrastró el escritorio pesado contra la puerta y preparó su posición. Estaba atrapada entre los asesinos arriba y los inocentes abajo, en el corazón de su propia casa, lista para la última resistencia. Pero mientras se acomodaba detrás del escritorio, sintió humedad en sus rodillas. Bajó la vista y encendió su linterna por un segundo. El agua no estaba solo en el sótano. Estaba brotando entre las juntas del suelo de la biblioteca. El nivel del agua había subido drásticamente. La casa no solo estaba siendo invadida, se estaba ahogando. El tiempo se había acabado. La escalada había llegado a su punto de quiebre y ahora la supervivencia dependía de quién se ahogaría primero. Elena apagó la luz y esperó en la oscuridad, con el dedo en el gatillo y el agua helada, lamiendo sus botas. La puerta de la biblioteca, una barrera de roble macizo que había protegido el conocimiento acumulado de 3 generaciones, comenzó a ceder bajo la violencia rítmica de las patadas en el exterior. Cada impacto enviaba nubes de polvo y astillas al aire viciado de la habitación, sincronizándose con los truenos que sacudían los cimientos de la casa desde el cielo. Elena, agazapada detrás del escritorio de caoba volcado, sentía cómo el agua helada que brotaba del suelo empapaba sus pantalones, entumiendo sus piernas y convirtiendo el suelo en una ciénaga resbaladiza. Sus manos, aferradas al rifle Winchester, temblaban no por el frío, sino por la adrenalina tóxica de saber que la distancia entre la vida y la muerte se medía ahora en el grosor de unos pocos centímetros de madera que se astillaba progresivamente. No había lugar a donde huir. La biblioteca era un callejón sin salida, una jaula dorada de lomos de cuero y mapas antiguos que pronto se convertiría en el escenario de una ejecución sumaria si ella no actuaba con una precisión letal. El cerrojo de hierro, forjado a mano un siglo atrás, emitió un gemido metálico agónico antes de saltar por los aires, arrancado de cuajo del marco. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared interior con un estruendo que hizo vibrar los dientes de Elena. Una silueta corpulenta recortada por la luz de una linterna táctica irrumpió en la habitación, trayendo consigo el olor a ozono, sudor rancio y malicia pura. Elena no esperó a verle la cara. Su instinto de supervivencia tomó el control, anulando cualquier duda moral. Apretó el gatillo y el fogonazo iluminó la biblioteca como un relámpago atrapado en una botella, el sonido del disparo ensordeciendo el mundo por un instante. Sin embargo, el suelo mojado traicionó su postura. Resbaló justo en el momento del retroceso y la bala, destinada al pecho del intruso, se incrustó en el marco de la puerta, enviando una lluvia de astillas a la cara del hombre, pero dejándolo ileso y furioso.
El invasor, un gigante con un impermeable de hule amarillo que chorreaba agua, se recuperó del susto inicial con una velocidad aterradora. Antes de que Elena pudiera accionar la palanca para recargar, él se abalanzó sobre ella cruzando la distancia de la habitación en 2 zancadas monstruosas. El impacto fue brutal. El hombre la embistió con el hombro, lanzándola contra las estanterías llenas de enciclopedias que se desplomaron sobre ellos en una avalancha de papel y polvo. El rifle salió despedido de sus manos, deslizándose por el suelo encerado hasta detenerse lejos de su alcance, brillando inútilmente bajo la luz caída de la linterna. Elena sintió el sabor metálico de la sangre en su boca y el peso aplastante del hombre inmovilizándola contra el suelo inundado, sus manos enguantadas cerrándose alrededor de su garganta, cortando el aire y la esperanza en un solo movimiento asfixiante. «Se acabó, vieja bruja», gruñó el hombre, su rostro a centímetros del de ella, salpicándola de saliva y odio. «Dime dónde están los papeles o te romperé el cuello aquí mismo». Elena luchó, arañando el impermeable resbaladizo, pateando inútilmente, pero la diferencia de fuerza era abrumadora. Su visión comenzó a llenarse de puntos negros, el sonido de la tormenta se desvanecía en un zumbido lejano, y la realidad se estrechaba hacia un túnel oscuro. En ese momento de indefensión absoluta, cuando su mente comenzaba a aceptar el final, vio movimiento por el rabillo del ojo. No era una sombra proyectada por la tormenta, era una figura que emergía de detrás de las cortinas de terciopelo del ventanal, donde se había ocultado sin que nadie, ni siquiera Elena, lo notara. La anciana no había bajado al sótano, se había quedado para pelear. Lo que sucedió a continuación desafió toda la lógica que Elena había construido sobre su frágil huésped. La anciana no se movió con la torpeza de la edad, sino con la fluidez económica de un depredador experimentado. Levantó el atizador de hierro pesado de la chimenea que había arrastrado consigo silenciosamente y no golpeó al azar. Con una exhalación sibilante, descargó el metal contra la parte posterior de la rodilla del atacante, en el punto exacto donde el nervio queda expuesto. Se escuchó un crujido repugnante, seguido inmediatamente por un aullido de dolor que rompió el dominio del hombre sobre Elena. Mientras él caía hacia atrás, perdiendo el equilibrio, la anciana giró el atizador y le propinó un segundo golpe seco y definitivo en la sien. El hombre se desplomó como un saco de cemento, sus ojos en blanco, y quedó inmóvil, medio sumergido en el agua que cubría el suelo. Elena, tosiendo y jadeando desesperadamente para llenar sus pulmones de aire, se arrastró hacia atrás hasta chocar con la pared, mirando la escena con incredulidad total. La anciana estaba de pie sobre el cuerpo del matón, el atizador en la mano goteando agua y sangre, su pecho subiendo y bajando con un ritmo controlado, no de pánico, sino de esfuerzo físico calculado. La fragilidad, el temblor, la mirada perdida, todo había desaparecido, reemplazado por una postura de autoridad marcial. La mujer que la había salvado no era una víctima desamparada, era una guerrera en hibernación que acababa de despertar. La transformación era tan radical que Elena sintió un nuevo tipo de miedo. Uno nacido del respeto reverencial hacia lo desconocido que acababa de revelarse en su propia biblioteca. La anciana dejó caer el atizador con un ruido metálico sordo y se giró hacia Elena. No sonrió. No hubo celebración en su rostro, solo una gravedad urgente. Se agachó, pero no para ayudar a Elena a levantarse todavía, sino para recoger el rifle Winchester del suelo. Lo revisó con movimientos expertos, verificando la recámara y el seguro con una familiaridad que solo se adquiere tras años de uso. Luego se acercó a Elena y le tendió una mano. Al tomarla, Elena sintió la fuerza real en ese agarre, una fuerza
que no provenía solo de los músculos, sino de una voluntad de hierro forjada en fuegos que ella no podía imaginar. «Tú», susurró Elena, con la voz ronca por el estrangulamiento, «¿quién eres realmente?». La respuesta no fue verbal. La mujer llevó su mano libre al cuello de su vestido andrajoso y tiró de una cadena que había estado oculta hasta ese momento. De ella colgaba un medallón de oro antiguo, desgastado por el roce constante contra la piel durante décadas. Lo abrió con un clic suave y lo puso frente a los ojos de Elena, iluminándolo con la linterna caída. Dentro había una fotografía en miniatura, sepia y descolorida, pero inconfundible. Una mujer joven, hermosa y altiva, parada junto a la primera piedra del ayuntamiento de la ciudad, sosteniendo una pala ceremonial. La misma cicatriz que cruzaba el rostro de la anciana ahora era apenas visible en la foto, pero la mirada, esa intensidad negra y profunda, era idéntica. Elena sintió que el suelo, ya inestable por el agua, desaparecía bajo sus pies metafóricamente. Reconocía esa imagen. Era Doña Alma, la fundadora mítica del pueblo, la mujer que, según la historia oficial, había muerto en el gran incendio de 1970 junto con toda su familia. Su nombre estaba en las calles, en la escuela, en las placas conmemorativas. Estaba muerta. Era un fantasma, pero el fantasma estaba allí, respirando, sangrando y armado, de pie en su biblioteca. La mujer que tenía delante no era una extraña. Era la dueña legítima, la única persona con la autoridad moral y legal para desafiar a Morales, quien, Elena comprendió de golpe, había construido su imperio sobre la mentira de su muerte y el robo de su herencia. Doña Alma cerró el medallón con un chasquido que sonó como el cierre de un capítulo histórico y la apertura de uno nuevo. Se inclinó hacia Elena y por primera vez habló con una voz clara, aunque áspera por el desuso, una voz que tenía el peso de la grava y la autoridad de una matriarca. Él cree que esta tierra es suya porque la robó, pero la tierra recuerda a quien la ama, y yo no he vuelto para morir, Elena, he vuelto para cobrar el alquiler de 50 años. La frase resonó en la habitación, cargada de una promesa de venganza que iba más allá de lo personal. Era una retribución bíblica encarnada en un cuerpo de 80 años. La revelación actuó como un catalizador químico en la mente de Elena, transformando el miedo en una determinación fría y cristalina. Ya no estaba protegiendo su pequeña granja aislada. Estaba protegiendo la historia viva de su comunidad. El libro de contabilidad que Lucas tenía en el sótano no era solo una lista de crímenes. Combinado con la presencia viva de Doña Alma, era una bomba atómica legal. Morales no solo iría a la cárcel, su legado sería borrado, su nombre convertido en sinónimo de traición. La escala del conflicto había cambiado instantáneamente, de una disputa por un desalojo a una guerra por la restauración del orden moral del universo. Sin embargo, el momento de triunfo fue efímero. Un crujido estructural masivo, mucho más fuerte que los anteriores, sacudió la casa entera, haciendo que los libros restantes cayeran de los estantes. El agua en el suelo de la biblioteca subió repentinamente 10 centímetros, arremolinándose alrededor de sus tobillos. La pared exterior, debilitada por la tormenta y el impacto de los escombros, estaba cediendo, y arriba se escucharon gritos. Los otros hombres habían oído el disparo y el cuerpo cayendo. Venían, y esta vez no subestimarían a las ocupantes. La casa, su fortaleza, se estaba convirtiendo en una tumba acuática que colapsaba sobre sí misma. «No podemos quedarnos aquí», dijo Elena, poniéndose de pie con renovada energía, ignorando el dolor en su garganta. Miró a Doña Alma, ya no como a una carga, sino como a su comandante. «Si nos quedamos, nos ahogamos o nos queman. Tenemos que movernos. Tenemos que llegar al punto más alto».
Doña Alma asintió, devolviéndole el rifle a Elena en un gesto de confianza suprema y recogió el revólver del cinturón del hombre inconsciente. «Vamos», dijo la anciana. La defensa había terminado. La caza había comenzado. Y ahora, en medio del apocalipsis climático, 2 generaciones de mujeres unidas por la pérdida y la furia se preparaban para contraatacar. El agua negra que invadía el pasillo de la planta baja ya no era una filtración, sino una marea creciente que devoraba el linóleo y lamía los zócalos con avidez depredadora. Elena, con el rifle apretado contra el pecho y doña Alma pisándole los talones con el revólver en la mano, se movía por el corredor inundado hacia la puerta del sótano, sus pasos chapoteando ruidosamente en la oscuridad líquida. La casa gemía a su alrededor, una sinfonía de madera tensada al límite y clavos cediendo, como si la estructura misma estuviera gritando de dolor ante la tortura combinada del viento huracanado y la presión del agua subterránea. No había tiempo para planes elaborados, ni estrategias de ajedrez. La situación se había degradado a una carrera primitiva por la supervivencia, donde cada segundo de duda se pagaba con la posibilidad muy real de ahogarse o recibir un disparo en la espalda. Al llegar a la puerta del sótano, Elena la abrió de un tirón, y el sonido que emergió de las profundidades no fue el silencio, sino el rugido de una cascada subterránea. «¡Lucas!», gritó hacia la oscuridad del abismo, su voz quebrándose por el pánico. Una luz temblorosa respondió desde abajo, seguida por la figura pequeña y empapada del niño subiendo los escalones de madera a trompicones, abrazando el paquete de pruebas como si fuera un salvavidas. El nivel del agua en el sótano había subido peligrosamente rápido, convirtiendo el refugio en una trampa mortal. Si hubieran tardado 5 minutos más, el niño habría quedado atrapado contra el techo como una rata en una sentina. Elena lo agarró por el cuello de la chaqueta y lo izó hacia el pasillo, sintiendo el alivio momentáneo de tener a su manada reunida, aunque estuvieran rodeados. Sin embargo, el alivio fue efímero, destrozado por el sonido inconfundible de cristales rotos en el salón principal y voces agresivas que daban órdenes cortantes. «Están en el pasillo, bloqueen las salidas». Los hombres de Morales, frustrados por la resistencia y la tormenta, habían abandonado cualquier pretensión de sigilo y ahora operaban con una brutalidad militar. Elena empujó a Lucas y a doña Alma hacia la escalera trasera, la de servicio, que era más estrecha y empinada, esperando que los invasores no conocieran la distribución laberíntica de la vieja granja. Subir era la única opción. La planta baja era una zona de muerte, un territorio perdido, donde el agua y los asesinos convergían para cerrar el cerco sobre ellos. Mientras ascendían los escalones crujientes, el olor a humo comenzó a mezclarse con el aroma a humedad y ozono, un olor acre y químico que activó todas las alarmas instintivas de Elena. Era humo de leña, era gasolina. Los invasores no solo querían sacarlas, estaban dispuestos a quemar la casa para obligarlas a salir o calcinar las pruebas junto con ellas. La locura de encender fuego en medio de un diluvio hablaba de la desesperación de Morales y la crueldad de sus órdenes. No dejar testigos, no dejar rastro. El pánico amenazó con paralizar a Elena, pero la mano firme de doña Alma en su hombro la empujó hacia adelante, un recordatorio físico de que detenerse significaba morir. Llegaron al rellano del segundo piso justo cuando una llamarada naranja iluminaba la base de la escalera principal, proyectando sombras demoníacas que bailaban en las paredes empapeladas. El fuego, alimentado por acelerantes, trepaba con una velocidad antinatural, compitiendo con el agua por el dominio de la destrucción. Elena, tosiendo por el humo que comenzaba a acumularse en el techo,
Guió al grupo hacia el dormitorio principal, buscando una ruta alternativa hacia el ático. La temperatura en Mindaueschim. La casa estaba subiendo, creando un microclima infernal de vapor y calor sofocante que contrastaba violentamente con el frío helado que entraba por las ventanas rotas, una paradoja sensorial que desorientaba y agotaba. En el pasillo del segundo piso, una figura emergió de una de las habitaciones de invitados, bloqueando su camino con una pistola en la mano. Era joven, con el rostro cubierto de hollín y los ojos desorbitados por el caos. Antes de que pudiera alzar el arma y apuntar, Lucas, impulsado por un instinto de protección feroz, lanzó la linterna pesada de dinamo que llevaba en la mano contra la cara del hombre. El golpe fue certero y brutal. El intruso gritó, llevándose las manos al rostro ensangrentado, cegado momentáneamente. Elena no dudó. Cargó contra él, golpeándolo con la culata del rifle en el estómago, doblándolo, y luego lo empujó con fuerza contra la barandilla podrida. La madera cedió con un crujido seco y el hombre cayó al vacío del vestíbulo en llamas, desapareciendo en el infierno naranja de abajo. ¡Al ático! ¡Rápido!, ordenó doña Alma, su voz cortando el estruendo del fuego y la tormenta. Ella conocía la casa mejor que nadie. Sabía que el ático tenía una ventana de acceso al tejado y una estructura de vigas de roble que tardaría más en quemarse. Corrieron hacia el final del pasillo, donde una trampilla en el techo marcaba la entrada al último refugio. Elena bajó la escalera plegable con un tirón violento y el sonido metálico de los resortes oxidados resonó como un disparo. Lucas subió primero, ágil como un gato, seguido por doña Alma, quien, a pesar de su edad y sus heridas, trepaba con una determinación que desafiaba la biología, impulsada por la furia pura de ver su legado arder. Elena subió la última, cubriendo la retaguardia, disparando un tiro de advertencia hacia la escalera llena de humo para disuadir cualquier persecución inmediata. Al cerrar la trampilla detrás de ella y asegurar el pestillo, el sonido del fuego se amortiguó ligeramente, reemplazado por el rugido ensordecedor de la lluvia golpeando directamente sobre las tejas, a solo unos centímetros de sus cabezas. El ático era un espacio vasto y polvoriento, lleno de baúles antiguos y muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la penumbra. Pero no era un santuario seguro. El humo ya se filtraba por las grietas del suelo y el calor comenzaba a irradiar a través de las tablas, convirtiendo el espacio en un horno lento. Lucas, tosiendo violentamente, se refugió detrás de una chimenea de ladrillo que atravesaba el centro de la estancia, aferrando el libro de contabilidad contra su pecho. Doña Alma se movió hacia la ventana del lucernario, limpiando el vaho del cristal con su manga para evaluar la situación exterior. El tejado está resbaladizo, pero es nuestra única salida si el fuego atraviesa el suelo, dijo, girándose hacia Elena. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y cálculo táctico. No había rendición en su vocabulario. Si iban a morir, sería bajo el cielo abierto, peleando hasta el final, no asfixiadas como ratas en una trampa de madera. De repente, una explosión sacudió la casa entera, mucho más fuerte que los truenos anteriores. El tanque de propano de la cocina había estallado. La fuerza de la detonación hizo vibrar el suelo del ático con tal violencia que Elena cayó de rodillas, y una sección del tejado, debilitada por años de abandono, se desprendió, volando hacia la noche como una hoja de papel. El viento huracanado invadió el ático instantáneamente, apagando cualquier vela o linterna, y trayendo consigo una lluvia horizontal que golpeaba como perdigones de hielo. El caos era absoluto. El refugio había sido violado por los elementos, y ahora estaban expuestos a la furia desnuda de la tormenta. A través del agujero en el techo,
Elena vio el cielo iluminado por los relámpagos constantes, una visión apocalíptica de nubes hirvientes. Pero también vio algo más: las luces de los faros, de los vehículos de Morales, agrupados en la colina frente a la casa, a salvo de la inundación. Estaban mirando el espectáculo, esperando ver la casa colapsar. La rabia que sintió Elena fue tan caliente como el fuego que subía desde abajo. No les daría el placer. Se arrastró hacia Lucas y doña Alma, gritando para hacerse oír sobre el viento. «No vamos a morir aquí, conozco una salida». Recordó la antigua polea de carga en el extremo norte del granero, accesible desde el alero del tejado. Se movieron hacia la ventana del extremo opuesto, luchando contra la succión del viento que intentaba arrastrarlos hacia el agujero del techo. Cada paso era una batalla contra la física. El suelo se inclinaba peligrosamente a medida que la estructura de la casa comenzaba a ceder en el lado sur, devorada por el fuego. El tiempo se medía ahora en latidos del corazón y crujidos estructurales. Doña Alma tropezó, su pierna fallando, pero Elena la sostuvo, pasando el brazo de la anciana sobre su hombro. «¡Juntas!», le gritó al oído. «Entramos juntas y salimos juntas». La conexión entre ellas se había forjado en acero. Eran dos mitades de la misma alma resistente. Llegaron a la ventana norte y Elena la rompió con la culata del rifle sin molestarse en abrirla. El aire frío y limpio entró de golpe, un alivio bendito para sus pulmones llenos de humo. Elena ayudó a Lucas a salir primero al alero estrecho, asegurándose de que se agarrara al canalón de hierro forjado. «No mires abajo, mira mis manos», le ordenó, inyectando confianza en su voz temblorosa. El niño asintió, pálido como la cera, y salió a la cornisa bajo la lluvia torrencial. Doña Alma lo siguió, moviéndose con una agilidad sorprendente, sus manos aferrándose a la piedra mojada con la fuerza de la desesperación. Elena salió la última y justo cuando sus botas tocaron las tejas resbaladizas, el suelo del ático detrás de ella colapsó en un geyser de chispas y llamas. La casa se estaba convirtiendo en una antorcha gigante, un faro de destrucción visible en todo el valle. Colgados precariamente sobre el abismo oscuro, azotados por vientos de 100 kilómetros por hora, el trío avanzó centímetro a centímetro por el borde del tejado hacia la estructura del granero adyacente. Abajo, el agua negra de la inundación se arremolinaba alrededor de los cimientos, llevando escombros y árboles arrancados, una corriente mortal que esperaba cualquier error. Desde su posición elevada, Elena vio movimiento en el suelo, cerca del porche, inundado. Los hombres de Morales, que habían salido de la casa antes del incendio, estaban rodeando la estructura, armas en mano, buscando a sus presas. Uno de ellos alzó la vista y los vio recortados contra el resplandor del fuego. «¡Están en el tejado!», gritó, y casi de inmediato una bala rebotó en la pizarra junto a la cabeza de Elena, enviando esquirlas de piedra a su mejilla. El sonido del disparo fue absorbido por el viento, pero la intención letal fue clara. La caza continuaba, incluso en Mindondelsintosinji, el borde del abismo. Elena se giró, apoyó el rifle sobre la chimenea húmeda y disparó a ciegas hacia los fogonazos de abajo, obligando a los atacantes a buscar cobertura. «¡Sigan moviéndose!», gritó a Lucas y doña Alma. No podía detenerse a apuntar, solo podía comprar tiempo con ruido y plomo. Llegaron al punto donde el tejado de la casa casi tocaba el del granero de piedra, una separación de 1 metro que parecía un cañón en esas condiciones. Lucas saltó primero, aterrizando con un golpe sordo y rodando seguro. Doña Alma miró el vacío, dudó un segundo y luego saltó, siendo atrapada en el aire por el niño y arrastrada a la seguridad relativa de la piedra. Elena se preparó para saltar, pero el tejado bajo sus pies se sacudió violentamente.
Las vigas principales de la casa estaban fallando. Con un grito de esfuerzo, se lanzó al vacío justo cuando la sección donde estaba parada se derrumbaba hacia el interior del incendio. Aterrizó mal en el tejado del granero, golpeándose las costillas contra el borde de piedra y casi resbalando hacia la caída. Pero dos pares de manos, una joven y una vieja, la agarraron de la chaqueta y la arrastraron hacia arriba. Estaban en el granero, un edificio de piedra sólida que resistiría el fuego, aunque no la inundación por mucho tiempo. Dentro del pajar del granero, el ruido de la tormenta se amortiguó ligeramente. Estaban empapados, magullados y agotados, pero vivos. Sin embargo, no había tiempo para descansar. El granero tenía grandes puertas, dobles que daban al lado alto de la colina, el único lugar que el agua no había alcanzado aún. Y allí, iluminada por los faros de su camioneta blindada que había logrado cruzar el terreno alto, estaba la silueta de Víctor Morales. Él mismo había venido a terminar el trabajo. No estaba solo, estaba flanqueado por los supervivientes de su equipo de seguridad y esta vez no había intermediarios. Morales sostenía un megáfono, su voz amplificada cortando la noche como un cuchillo. Elena, se acabó. La casa es ceniza. Entreguen los papeles y al chico y tal vez los deje vivir. La arrogancia en su voz era palpable, la certeza de un hombre que cree haber ganado. Pero no sabía que Elena tenía el rifle, que Lucas tenía las pruebas y que doña Alma tenía la verdad histórica de su lado. El granero no era una ratonera, era una fortaleza de piedra, y desde esa posición elevada tenían la ventaja táctica por primera vez en la noche. Elena miró a doña Alma, quien estaba limpiando el Isigintindo, revólver que había tomado del guardia. La anciana asintió, una mirada de acero frío en sus ojos. No iban a negociar. La carrera contra el tiempo había terminado. Ahora comenzaba la batalla final. Elena revisó su munición. Le quedaban 3 balas. 3 balas para cambiar el destino del valle. Se puso en pie, ignorando el dolor en sus costillas rotas, y caminó hacia las puertas del granero. La tormenta estaba en su punto máximo. El ojo del huracán estaba pasando, y en ese breve momento de calma, engañosa antes de que el viento cambiara de dirección, se decidiría todo. El agua continuaba subiendo, lamiendo la base del granero, aislando la colina en una isla de barro y sangre. No había retirada posible. Detrás de ellos, la casa ancestral ardía como una pira funeraria vikinga, iluminando la escena con una luz roja y violenta. Delante de ellos, el hombre que quería borrar su existencia. Elena abrió una rendija en las puertas del granero, apoyó el cañón del Winchester en la madera y apuntó al pecho de la figura central bajo la lluvia. Respiró hondo, exhaló lentamente y susurró para sí misma: «Ven por ella, bastardo». El clímax era inevitable. Las puertas dobles del granero de piedra se abrieron con un chirrido geológico, revelando un cuadro dantesco iluminado por el resplandor apocalíptico de la casa que ardía a sus espaldas. La lluvia caía en cortinas plateadas, siseando al evaporarse por el calor del incendio, creando una niebla de vapor y humo que envolvía la escena en una atmósfera onírica y violenta. Víctor Morales estaba allí, de pie junto a su camioneta blindada, una figura solitaria y oscura recortada contra los faros de xenón que atravesaban la tormenta. No parecía un hombre de negocios, sino un señor de la guerra en su momento de triunfo final, sosteniendo una pistola automática con la indiferencia de quien cree tener la impunidad comprada. A su alrededor, el agua negra de la inundación seguía subiendo, aislando el promontorio del granero como el último escenario seco del mundo, un ring de barro y sangre donde se decidiría el destino del valle. El primer disparo de Morales no fue una advertencia, sino una ejecución fallida. La bala impactó contra el marco de piedra del granero,
enviando esquirlas afiladas que rozaron la mejilla de Helena. El sonido seco del disparo se mezcló con el trueno, indistinguible en su violencia. Helena, protegida por la hoja de roble de la puerta, sintió la vibración del impacto en sus huesos. No tenía el lujo de la cobertura infinita ni la munición ilimitada. Le quedaban 3 balas en el viejo Winchester, 3 oportunidades para detener a un monstruo. Respiró hondo, inhalando el olor a pólvora y tierra mojada, y se asomó lo justo para alinear la mira de hierro con la silueta del hombre. Apretó el gatillo y el rifle coseó contra su hombro magullado. El faro izquierdo de la camioneta estalló en una lluvia de cristales y chispas eléctricas, sumiendo el flanco izquierdo de Morales en la penumbra. «¡Nadie vendrá a Helena!», gritó Morales, su voz deformada por la ira y el viento, avanzando unos pasos hacia el granero mientras sus hombres de seguridad se desplegaban en abanico buscando ángulos de tiro. «La carretera está bloqueada, el pueblo está bajo el agua, aquí solo estamos nosotros y la historia que yo decida contar mañana a la prensa. Entrégame el libro y te prometo una muerte rápida». Sus palabras eran veneno destilado, diseñadas para romper la voluntad, para explotar la desesperanza lógica de la situación. Él apostaba a que Helena era solo una viuda asustada, una reliquia del pasado que se quebraría bajo la presión de la modernidad armada. Pero no contaba con la alquimia del dolor. El duelo de Helena se había cristalizado en una furia fría y dura como el diamante. Helena miró a Lucas, quien estaba agazapado detrás de unas balas de heno, aferrando el libro de contabilidad con los nudillos blancos. Y luego a doña Alma, que permanecía de pie en la sombra, inmóvil como una estatua de venganza. «Él cree que estoy sola», susurró Helena, sintiendo cómo el espíritu de su marido guiaba sus manos sobre el cerrojo del rifle. «Vamos a mostrarle lo equivocado que está». Con una calma que contradecía el caos exterior, Helena salió al descubierto, exponiéndose a la lluvia y a las miras de los atacantes. Levantó el rifle, no para disparar a ciegas, sino con la autoridad de quien defiende su propio suelo. «¡Víctor!», gritó, su voz clara y potente sobre el rugido de la tormenta. «Mira bien a quién vas a matar antes de apretar ese gatillo». Fue en ese instante, coreografiado por el destino, cuando doña Alma dio un paso adelante, saliendo de la oscuridad protectora del granero para situarse hombro con hombro junto a Helena. La luz de las llamas de la casa moribunda iluminó su rostro, revelando la cicatriz, los ojos negros abismales y el porte aristocrático que ninguna cantidad de harapos podía ocultar. Morales se detuvo en seco, bajando el arma por un reflejo involuntario, como si hubiera visto a un fantasma emerger de la tumba. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, procesando lo imposible. Conocía esa cara. La había visto en los retratos que su propia empresa había retirado del ayuntamiento para renovar la imagen de la ciudad. Era la fundadora, la mujer que supuestamente había muerto en el incendio que cimentó la fortuna de su padre. El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta. Los hombres de seguridad de Morales, mercenarios locales que crecieron escuchando las leyendas del valle, también bajaron sus armas, intercambiando miradas nerviosas. Disparar a una viuda rebelde era una cosa. Disparar a la matrona mítica de la ciudad, resucitada de entre los muertos, era un tabú que tocaba la superstición profunda de la gente del campo. Doña Alma no necesitó gritar. Alzó la mano, señalando a Morales con un dedo acusador que temblaba de rabia contenida. «Tú», dijo con una voz que sonó como piedras arrastradas por el río, «tú eres el hijo de la ceniza. Construiste tu torre sobre mis huesos, pero olvidaste asegurarte de que yo estuviera muerta». Morales, recuperándose del shock inicial, intentó racionalizar el terror, forzando una risa nerviosa que sonó histérica. «Es una actriz»,
«Una vieja loca que encontraste en el bosque», gritó a sus hombres tratando de recuperar el control de la narrativa. «Disparen, acaben con esto o no cobrarán un centavo». Pero la duda ya había infectado a su tropa. Nadie disparó. La autoridad moral había cambiado de bando en un segundo. Morales, viendo que su poder se desmoronaba ante la presencia de la anciana, levantó su propia arma, decidido a borrar el error del pasado él mismo. La desesperación lo había vuelto imprudente, transformando al calculador Seo en un asesino acorralado. Elena vio el movimiento, la tensión en el brazo de Morales, el dedo cerrándose sobre el gatillo. No había tiempo para discursos. Alineó su rifle Winchester una última vez. No apuntó a matar, apuntó a desarmar. El disparo tronó el último cartucho de su vida pasada. La bala cruzó el espacio entre el granero y la camioneta en una fracción de segundo y golpeó la mano de Morales, destrozando la pistola y enviándola volando al lodo. Morales gritó, agarrándose la mano ensangrentada, cayendo de rodillas en el barro, humillado no por la fuerza bruta, sino por la precisión de una mujer que defendía su hogar. Lucas salió corriendo del granero, no para huir, sino para atacar con la única arma que tenía. Levantó el libro de Minson Sidhu, Contabilidad en alto, abriéndolo hacia los hombres de seguridad y hacia Morales, mostrando las páginas marcadas. «Aquí está todo», gritó el niño con una valentía desgarradora. «Los nombres, los pagos, la orden de matar al marido de Elena, todo está escrito». Los focos de la camioneta iluminaron el libro, el sello de la corporación visible incluso a la distancia. No era solo papel, era la sentencia de muerte del Imperio Morales. Los guardias retrocedieron, alejándose físicamente de su jefe, disociándose del crimen evidente. Morales, arrodillado y sangrando, miró a su alrededor con ojos salvajes, buscando una salida, pero solo encontró el juicio de la tormenta. El viento aullaba, arrancando las últimas tejas del granero, y el agua subía, lamiendo sus rodillas. Intentó levantarse balbuceando amenazas legales incoherentes, pero doña Alma avanzó hacia él, caminando a través de la lluvia como una diosa de la justicia. Se detuvo frente a él, mirándolo desde arriba con una piedad fría. Sacó el medallón de su cuello y lo dejó caer en el barro frente a él abierto, mostrando la foto que probaba su identidad más allá de toda duda. «La tierra no se vende, Víctor», dijo ella. «La tierra se hereda y tú acabas de ser desheredado». En ese momento de clímax moral, unas luces azules y rojas aparecieron en la cresta de la colina, detrás de la camioneta de Morales. No eran refuerzos para él. Era la caravana de rescate estatal que finalmente había logrado romper el bloqueo de la carretera, guiada por las explosiones y el incendio. Morales se giró, viendo las luces de la policía y los equipos de emergencia, y supo que había terminado. Había llamado a las autoridades para que recogieran cadáveres y certificaran un accidente, pero habían llegado para encontrar a las víctimas vivas, armadas con la verdad, y a él, arrodillado en el barro, con la sangre de sus crímenes en las manos. Elena bajó el rifle, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba su cuerpo de golpe, dejándola temblando y exhausta. Miró a doña Alma y a Lucas, y por primera vez en toda la noche se permitió llorar. No eran lágrimas de miedo, sino de una liberación tectónica. La casa estaba destruida, reducida a cenizas humeantes bajo la lluvia, pero los cimientos, los verdaderos cimientos de su vida, la dignidad, la verdad y la familia elegida, estaban intactos. Morales fue rodeado por oficiales que bajaban de los vehículos con armas desenfundadas, confundidos por la escena, pero reaccionando a la evidente. El sonido de las esposas cerrándose sobre las muñecas de Víctor Morales fue el sonido más dulce que Elena había escuchado jamás, más melodioso que cualquier canción. Él no luchó, estaba roto,
vacío, su arrogancia disuelta por la lluvia. Mientras lo arrastraban hacia los coches patrulla, gritando sobre abogados y conspiraciones, la tormenta, como si hubiera cumplido su propósito narrativo, comenzó a amainar. El viento bajó de un aullido a un susurro, y la lluvia torrencial se suavizó hasta convertirse en una llovizna fina y limpiadora. El amanecer gris comenzaba a despuntar en el horizonte, iluminando un valle devastado, pero purificado. El conflicto había terminado, ahora comenzaba la reconstrucción. El amanecer rompió sobre el valle, no con la timidez habitual de los días nublados, sino con una luz dorada y brutal que exponía las cicatrices de la noche sin piedad ni filtros. La casa de Elena, que había sido su fortaleza y su prisión emocional, era ahora un esqueleto de vigas carbonizadas y chimeneas de piedra que se alzaban como lápidas negras contra el cielo azul lavado, humeando suavemente en el aire fresco y limpio de la mañana. Sin embargo, sentada en los escalones de piedra fría del granero, envuelta en una manta térmica plateada que le habían dado los paramédicos, Elena no sentía la desolación aplastante de la pérdida material, sino una ligereza espiritual que no había experimentado en años. El barro se secaba en sus botas y el dolor agudo de sus costillas era un recordatorio constante y vital de que estaba viva, de que había sobrevivido al intento deliberado del universo y del hombre de borrarla del mapa. La llegada de las autoridades estatales y los vecinos evacuados fue un desfile de asombro y redención pública que transformó la percepción social de Elena para siempre. Los coches de policía y los camiones de bomberos llenaban el camino fangoso, que ya empezaba a ser transitable, pero esta vez no venían a desalojar a una viuda obstinada, sino a testificar un milagro de resistencia. El libro de contabilidad, seco y condenatorio, pasó de las manos temblorosas de Lucas a las del fiscal del distrito, quien lo hojeó con una mezcla de horror y fascinación profesional, comprendiendo que tenía en sus manos la caída de todo un sistema político corrupto. Víctor Morales, esposado y cabizbajo, fue introducido en el coche patrulla bajo la mirada silenciosa y juzgadora de los habitantes del pueblo que habían comenzado a regresar, viendo en su arresto no solo un acto de justicia legal tardía, sino el fin definitivo de una era de miedo silencioso. Cuando el caos burocrático se calmó un poco y los perímetros se aseguraron, Elena buscó con la mirada ansiosa a la artífice silenciosa de esa victoria, esperando encontrar a doña Alma descansando en algún rincón oscuro del granero. Preparó un desayuno improvisado con las provisiones de emergencia rescatadas, disponiendo 2 tazas de café humeante y unas galletas sobre una caja de madera, recreando visualmente una última cena íntima bajo la luz cruda de la mañana. Pero la silla improvisada frente a ella estaba vacía y el café se enfriaba sin ser tocado. La anciana no estaba por ninguna parte. No había despedidas dramáticas, ni notas sentimentales pegadas en la pared, ni rastro de su presencia física más allá de la impresión ligera de su cuerpo en la paja donde había descansado brevemente. Había desaparecido con la misma misteriosa discreción con la que había llegado, como si su existencia hubiera estado ligada intrínsecamente a la duración de la tormenta. Elena, impulsada por una necesidad de cierre, siguió las huellas de botas pequeñas y antiguas en el barro exterior, rastreándolas hasta la entrada de los viejos túneles de ventilación de las minas abandonadas que conectaban las propiedades originales del valle por debajo de la tierra como venas ocultas. Las huellas se detenían en la boca oscura y cubierta de vegetación del túnel, sugiriendo que doña Alma había regresado a las profundidades de la historia de donde había surgido, eligiendo el olvido voluntario sobre la fama tardía o el escrutinio público. Elena comprendió entonces
con una sonrisa triste que la mujer no buscaba gratitud ni reconocimiento. Su misión había sido puramente restauradora, un acto de equilibrio kármico para limpiar el nombre de su familia y proteger la tierra que amaba. No era un fantasma. Elena aún sentía el calor de su mano, pero era algo más que humana. Era la memoria viva del valle. Al regresar al granero, Elena notó algo brillante sobre la caja de madera donde había servido el café intocada, un objeto que antes no estaba allí. Era el paquete de cuero impermeable que la anciana había protegido con tanto celo contra su pecho durante toda la noche. Con manos que aún temblaban ligeramente, Elena lo abrió, esperando encontrar dinero o recuerdos personales. Dentro había un documento antiguo, amarillento y frágil, fechado en 1920. La escritura original de la fundación de la ciudad, un título de propiedad indiscutible que cubría no solo la granja de Elena, sino todo el Valle Bajo. Y en el reverso, garabateado con tinta fresca esa misma noche, había una nota simple y legalmente vinculante firmada con el nombre completo de Alma. Para Elena, quien tuvo el coraje de quedarse cuando los demás huyeron. La tierra pertenece a quien la sangra. Lucas se acercó a ella, limpio de barro gracias a una manta de los bomberos y con una taza de chocolate caliente en las manos, pero con los ojos aún llenos de la intensidad adulta de lo vivido. Se sentó junto a Elena sin decir nada, apoyando su cabeza en el hombro de ella, buscando el ancla materna y segura que había encontrado en medio del desastre. Elena pasó un brazo alrededor de sus hombros, sintiendo la solidez reconfortante de su presencia. Había perdido una casa llena de recuerdos de gente muerta, pero había ganado una conexión viva y palpitante con el futuro. La soledad absoluta que había definido su existencia desde la muerte de su marido se había roto, no por la intrusión de la gente, sino por la experiencia compartida de la supervivencia extrema. Miró las ruinas humeantes de su hogar y no vio el fin, sino el espacio despejado para construir algo nuevo. La escena final del valle fue de una belleza dolorosa, tranquila y resplandeciente. El sol del mediodía iluminaba el agua de la inundación que comenzaba a retirarse lentamente, dejando tras de sí una capa de limo fértil y oscuro que nutriría las cosechas de la próxima década. La tierra había sido lavada, purgada de la corrupción corporativa y de la sequía espiritual. Elena se puso en pie, con la escritura apretada en su mano y Lucas a su lado, y miró hacia el horizonte donde las máquinas de construcción de Morales yacían volcadas, inútiles y oxidadas prematuramente por el agua. No había triunfo arrogante en su postura, solo la serenidad inquebrantable de quien sabe que está exactamente donde debe estar. Los mansos heredado la tierra por pasividad, la habían conquistado por terquedad y amor, y mientras el viento movía suavemente la hierba alta, Elena supo que, aunque la casa había caído, las raíces seguían intactas, profundas e inmortales.